con el debate de las visiones políticas, construyendo la ciudad del futuro. Impacto de las medidas gubernamentales que se están adoptando en este momento sobre el futuro del sector. Tema tembladeral absoluto. Ley de alquileres, blanqueo, entre otras cosas. Impacto de las iniciativas locales en Cava y algunas oportunidades emergentes que están empezando a surgir en el microcentro, Tiro Federal y algunos otros lugares que van a mencionar. Y para eso invitamos a Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, a que se acerque al escenario. Juan Luciano Scatolini, secretario del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Y por supuesto, presidente de CEDU en la Argentina. Continúa con nosotros como moderador Damián Tabacman. Entonces, Damián se queda con Álvaro García Resta y Juan Luciano Scatolini para poder charlar un poquito sobre las visiones políticas con la ciudad del futuro y estos temas candentes que son ley de alquileres, blanqueos, nuevos edificios, Tiro Federal, microcentro. ¿Qué hacemos con todo esto? Damián, todo tuyo. Así que bueno, vamos a lo nuestro, ojalá salga bien. A ver si cada uno quiere presentarse primero, contar un poquito sobre su actividad política, obviamente, y su visión sobre el sector y propuestas o lo que quieran. Adelante. Bueno, gracias Damián, gracias Luciano. Soy secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, arquitecto. Hace muchos años que transito este sector productivo y profesional. Y la verdad es que me toca asumir el rol de secretario en un momento muy particular de la ciudad, del país, del mundo, hace 2 años, cuando anteriormente fui subsecretario de Proyectos Urbanos de la ciudad, donde arranca esta cuestión de la pandemia y demás. Y la verdad es que se aceleraron un montón de desafíos porque tuvimos que sentarnos a pensar mucho más creativamente y mucho más en conjunto respecto de cómo salir adelante de esa situación particular. Situación particular que nos hizo aprender un montón y que ahora, si Dios quiere, saliendo ya de eso, tenemos una estructura, creo, solidaria, tanto institucional como un ejercicio creativo, de que para lo que viene, estos próximos 2 años, también va a haber que trabajar juntos, pensar creativamente, pensar cómo generar incentivos constantemente para poder favorecer o propiciar el buen desarrollo de la ciudad. Por otro lado, con un rol también muy importante, va a estar Alfonso Croto, subsecretario de Gestión Urbana, en otro panel, contando un poco todos los desafíos y las cosas que venimos haciendo respecto de lo que cada uno de ustedes se debe preguntar, que es los trámites. Un tema que no le sacamos para nada el pecho, sino todo lo contrario, y estamos en un proceso muy ambicioso de 2 grandes partes, donde una es la digitalización al 100% y luego la automatización de esa digitalización para que cada vez interactuemos menos con personas y que la norma sea algo que podamos hacer desde cada una de nuestras oficinas. Ciudad 3D fue una herramienta bastante moderna e innovadora que tuvo mucho éxito para que la gente pueda saber qué se puede hacer en un determinado lugar de la ciudad. Y luego, ahora hace poquito, lanzamos también este proceso de digitalización, el aviso de hora automático, que tiene que ver con empezar a generar la cultura de aquellos que recién empiezan a hacer obras menores, ¿no? Chiquitas, reformas, de hacer el trámite y hacerlo fácil y hacerlo en media hora tenés un aviso de obra, ¿no? La idea es poder llevar eso al permiso de obra, que ahí sí entran muchos de ustedes, y de a poquito ir generando una cultura del buen trámite, sano, transparente, abierto y ágil. Obviamente todo esto en 4 años es muy difícil, pero bueno, estamos para eso. No hay tiempo casi para excusas. En nuestro caso, en la ciudad además, llevamos muchos años trabajando en generar constantemente herramientas. Lo del microcentro es una iniciativa reciente, o en realidad un trabajo ya que empezó durante la pandemia, pero que se cristalizó con la ley hace unos meses y con la reglamentación hace unos días, que es una muestra más de ir tratando de estar al frente
digamos, de generar de vuelta otras oportunidades. Lo trabajamos mucho con CEDU, mucho con todas las instituciones. La ley de incentivos, como dije al inicio, fue la manera también de poner algo de oxígeno en un momento donde todos nosotros estábamos, o sobre todo ustedes, los desarrolladores y los que están en la cadena de valor, ahogados por la incertidumbre, entre otras cosas. Y como dije al principio, yo creo que lo único que podemos tomar de todo esto es la metodología constante de pensar para adelante. Yo creo que la ciudad esencialmente es desarrollo. El desarrollo urbano creo que involucra un montón de expertices, ¿no? Lo social, lo económico, lo ambiental, que creo que es un desafío también para el sector. Empezar a hablar de desarrollo urbano y no de desarrollo inmobiliario solamente, que los proyectos no se limiten al 866 o a la medida que tenga el terreno sin importar qué pasa en el contexto, sino que de a poco empecemos a asumir que la ciudad es un dispositivo como territorio moderno, con un montón de desafíos, que es relativamente nuevo para la vida, la historia de la vida del hombre, de las personas, y que estamos aprendiendo a usarla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de densidad y todos estos temas que empiezan a aparecer a partir de algo como la pandemia, que fue vivir todos juntos y muchos en un lugar está bien o está mal, ¿no? Y poder, más que ponerlo en está bien o está mal, entender cómo queremos administrar esa densidad, cómo hacemos para conseguir más espacios verdes y más espacios públicos, cómo hacemos para generar instrumentos de agregar valor, cómo hacemos para... creo que en el cómo hay un montón de trabajo todavía por hacer. Creo que Damián sabe, con Luciano hemos compartido un montón de charlas también de este tipo, donde los desafíos son diferentes también y ambos muy grandes, con lo cual yo entiendo que celebremos que Luciano y yo estemos y podamos llevar adelante conversaciones juntos, pero por otro lado debería ser algo que no celebremos en el futuro, ¿no? Que sea lo lógico, lo normal. La verdad es que como profesional es una persona que yo valoro y admiro y que sé que sus desafíos son enormes. Y creo que él sabe también de aquello que tenemos nosotros también como desafío. Con lo cual, rescatar esto de que no sea la excepción, creo que es lo que todos queremos. Creo que tampoco lo es, no es solamente la excepción, hay un montón de diálogos para poder sacar a Argentina adelante. A veces nos gana la coyuntura, las noticias. Pero este sector que yo ayer se lo decía a Damián, lo que más rescato de todo esto que pasó es cómo se cohesionó y empujó junto para un mismo lugar. Por supuesto nos encontró a nosotros empujando hacia la misma dirección y eso hizo que lleguemos a buenos puertos que no son suficientes. La verdad es esa también, no es suficiente. Nosotros todos los días, nuestros equipos redoblan la energía y la apuesta para poder dar respuesta a la enorme demanda que genera un sector que canaliza gran parte de la incertidumbre y la crisis, ¿no? Históricamente es un sector que tiene de bueno, que reactiva rápidamente y que por nuestra cultura hay un montón, el ladrillo, por ponerlo de alguna manera, es un refugio, pero que también administrar eso de manera abrupta es difícil, con lo cual venimos de muchos cambios normativos, somos conscientes, venimos de un cambio de visión de la cuestión del CPU al CUR, hablo así, es el único lugar donde puede ser CPU y CUR y todos hacen así, del Código de Planeamiento Urbano al Código Urbanístico. Venimos de incorporar la plusvalía como una variable más digamos, del lenguaje. Venimos de los convenios urbanísticos como proyecto de creación de una herramienta que pueda generar excepciones a la norma en tanto y en cuanto mejoren la norma general. Venimos sofisticando mucho las herramientas, ¿no? Y obviamente es difícil de digerir tanto en poco tiempo, somos conscientes de eso, pero también somos conscientes que no podemos por eso frenar, ¿no? Creo que nuestro país y nuestra ciudad necesitan constantemente estar creando nuevas herramientas y por supuesto hacerlo en conjunto es lo más importante porque entonces se digiere más fácil y se hace también más liviana la carga. Así que de mi lado
una vez más agradecer, a disposición siempre. Ya, en general tengo un toque, que es que no me voy a dormir sin WhatsApp sin responder. No lo voy a pasar tampoco el teléfono acá, pero respondo todo y es parte también de estar de primera mano dando respuestas a un montón de incertidumbres, también producto de una cultura que tenemos, ¿no? De los intermediarios, las intermediaciones, cómo hago para saber en qué está mi expediente, no lo sé. Ahí por eso digo, Alfonso va a estar contando un poco de esto. Estamos desarrollando una herramienta para que uno le pueda consultar a Boti, todos saben quién es Boti, más el robotito, todos se vacunaron, entonces, en qué está mi expediente y te diga en qué estás y puedas acceder a la información, que es lo más importante, de primera mano. Con lo cual, la verdad estamos muy activos. Creo que esto cae en un muy buen momento, esta expo cae en un buen momento, donde necesitamos esto que dijo Damián a la mañana, de que es un congreso, ¿no? Donde no pasamos por los stands como a ver, mirá el ladrillo nuevo que están, sino que estamos para debatir, preguntar, pensar juntos, siempre me parece que en el marco del respeto y del diálogo. Creo que esto cae en un buen momento y es un muy buen empujón para el futuro. Gracias, un aplauso, por favor. Luciano. Bueno, buen día, Damián, Álvaro. Yo soy Luciano Scatolini, de profesión escribano y circunstancialmente secretario de Desarrollo Territorial de la Nación. En una tarea que, bueno, comenzamos primero con la arquitecta Bielsa. Por primera vez la Argentina crea un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en la Nación, para poder dar una respuesta a esta problemática que tiene que ver no solo con la vivienda, sino con todo lo que planteaba Álvaro, ¿no? La ciudad en sí, con sus necesidades, sus desafíos cada vez más complejos, la diversidad de temas que involucran la cuestión del desarrollo territorial, del hábitat. Ese fue el objetivo que tuvo el presidente cuando creó por primera vez en la historia argentina un ministerio que unificó varias secretarías y bueno, a partir de ahí comenzar a trabajar para poder generar programas, muchos que hemos charlado en su momento cuando arrancábamos con los distintos sectores, para contarles cuáles eran nuestras ideas, cómo los íbamos a llevar adelante, en las dificultades que todos sabemos que hemos tenido en este tiempo, pero poder dar a ustedes una visión por lo menos positiva de lo logrado, ¿no? De lo que hemos podido llevar adelante en este tiempo. Creo que si pudiera decir qué es lo más importante que pudimos obtener es que el relanzamiento del programa Procrear, que es un programa que está dentro de mi secretaría, vino incluido de un nuevo sistema de crédito en la Argentina que crea la fórmula Hogar. Esta fórmula es la que está hoy en el proyecto de ley, que nosotros apoyamos también fervientemente para que salga, porque creemos que necesitamos recuperar un sistema de crédito confiable en la Argentina y eso va a empujar muchísimo la demanda y por supuesto va a generar un mucho mejor clima para la inversión privada. Esta fórmula lo que hizo fue vincular el avance del crédito con el coeficiente de variación salarial y a partir de ahí darle previsibilidad al tomador, ¿no? Sabemos que la Argentina es un país que lamentablemente tiene muchos vaivenes económicos, políticos y demás, y cuando alguien toma un crédito 20, 30 años también está hipotecando el futuro de su vida, de su quehacer cotidiano, y veníamos de la experiencia del sistema UBA, que no es en sí mismo un mal sistema, lo que tuvo fue una mala ejecución, porque no se previeron algunas variables de esto, de lo que hablamos de la macroeconomía, y por lo tanto no se evaluó el desfasaje entre el salario y la inflación. Entonces, bueno, a partir de ahí se generó toda una situación de complejidad para los tomadores. Así que bueno, es esta posibilidad que pudimos nosotros desde un programa nacional y un DNU que tiene fuerza de ley de instaurar
esta fórmula hogar para los créditos Procrear hoy nos permitió en la Argentina, que ya tenemos más de 150.000 familias, personas que han accedido al programa y que están claramente con una posibilidad concreta o de construir su vivienda o de refaccionarla o de ampliarla. Esto es parte de lo que podemos hacer como Estado. Lo que nos falta seguramente tiene que ver con promocionar y apoyar, y de hecho así lo estamos haciendo, y Damián es testigo de esto porque me ha tocado en distintos foros e incluso también públicamente apoyar que podamos tener esta ley para el sector privado y para que los bancos puedan prestar dinero de esta manera y deban prestar dinero de esta manera, que estamos convencidos que es necesario. Después pudimos volver a recuperar un presupuesto que también sabemos que las políticas urbanas sin recursos públicos, bueno, no pueden impactar sobre la cuestión colectiva, ¿no? Porque hay espacio público, porque hay mejoramiento de áreas que están degradadas, que necesitan de los recursos del Estado, porque sabemos que la generación de suelo para algunos sectores que están desfavorecidos y que no tienen acceso al mercado también requieren que el Estado esté presente. Y en el marco de esas políticas lanzamos el Plan Nacional de Suelo Urbano, y el Plan Nacional de Suelo Urbano está dando resultados, no con toda la potencia que quisiéramos, porque hay mucha resistencia, esto hay que decirlo, por parte de muchos gobiernos locales, en poder apuntalar con más fuerza las distintas acciones que tiene el Plan Nacional, que es poder financiar infraestructura de servicios, poder generar consorcios urbanísticos entre propietarios de tierra, municipios que pueden aportar norma urbana y el Estado Nacional que aporta fondos para la infraestructura. La verdad, cuando me conocí con Álvaro, él no conocía de algunas acciones que desarrollábamos. Y bueno, yo le conté ese día en un Zoom que organizaste vos, que estábamos haciendo esto, digamos, que nosotros no queremos comprar tierra, que preferimos hacer consorcio con los propietarios de la tierra. Lamentablemente todavía no encontramos el volumen del sector privado y obviamente de los municipios que estén dispuestos a asociarse con el Estado Nacional, en este caso que financia obras de infraestructura muy importantes para lograr una política que para nosotros es clave, que es la política gana-gana. O sea, en un consorcio urbanístico sin duda que ganamos todos, gana el sector privado que tiene tierra que no puede dinamizar o que no puede subdividir porque no tiene la norma o porque no puede contar con los recursos para la infraestructura, gana el Estado que puede priorizar proyectos en áreas que son importantes porque son de consolidación de áreas urbanas o son vacíos urbanos que hay que terminar de dinamizar. Así que bueno, la verdad que son muchas las acciones que hemos podido llevar adelante en este tiempo difícil, donde el eje principal también es dejar en la Argentina un criterio de planificación y ordenamiento territorial para las 24 jurisdicciones. Nosotros nos encontramos con un país que no tiene un equilibrio en su territorio, es un país claramente desequilibrado, es uno de los 10 países más urbanizados del planeta y uno de los 5 menos densamente poblados del planeta. Y a su vez, en el 1% del territorio vive más del 50% de su población. Así que ese es un desafío muy grande que tenemos, que es generar arraigo en los lugares, es trabajar en criterios de planificación con las provincias para que tengan leyes marco de ordenamiento territorial y pensar la Argentina para los próximos 50 y 100 años, porque en definitiva los que pasamos por el Estado tenemos que pensar lo que vamos a dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, y el principal objetivo que tenemos que dejar es dejar un país con la mayor cantidad de su población incluida, con la mayor cantidad de su población gozando de bienes y servicios de calidad. Así que bueno, eso para comentar. Está buenísimo, Luciano. Un aplauso, Luciano, por favor. Sí, ahí estamos desde el sector tratando de impulsar medidas proactivas para la construcción
de vivienda en renta, vivienda que sea a futuro alquilada. Por supuesto que lo hacemos con la mayor sensibilidad que está a nuestro alcance, en el entendimiento que pedir desgravaciones en un contexto como el actual es dificilísimo, y es difícil decir, a mí me toca, merezco pagar menos impuestos que otros, que la verdad que en algún punto uno bien podría decir son cosas más urgentes que la nuestra, ¿verdad? Y es fácil encontrar un montón de cosas más prioritarias que la nuestra, cosas como de primera necesidad y que por ahí no tienen desgravaciones. Entonces, más con la situación actual fiscal que padece la Argentina. Pero aún así, dada la trascendencia que tomó la problemática de la vivienda en general y del alquiler en particular, venimos con esta iniciativa sin quitarle la cola a la jeringa de la sensibilidad con la cual sabemos que hay que pedir esto y con la responsabilidad que esto requiere por este temita que dije hace un minuto. ¿Cómo es tu mirada al respecto? No, yo estoy de acuerdo. Te lo he dicho en privado y lo digo en público. Creo que el sector de la construcción, el sector privado, tiene que complementar y necesariamente tiene que ser un actor preponderante en estas políticas que hemos podido desarrollar desde lo público. Entonces, esa complementariedad tiene que darse en un contexto en el que el sector privado, que no hace beneficencia, y está bien que así lo sea, porque tiene ganancia empresaria, etcétera, encuentre el clima necesario para invertir. Entonces, todo lo que se pueda hacer para volcar fondos del sistema financiero, de la timba a la economía real, va a ser un esfuerzo bien hecho y que va a tener un objetivo final loable que tiene que ver con generar producción, trabajo, porque eso es un círculo virtuoso, ¿no? A partir de que el sector de la construcción invierte, se generan puestos de trabajo, los puestos de trabajo mejoran las capacidades del asalariado para acceder a otros bienes y así sucesivamente. Después es muy difícil, realmente, Damián, lo digo con honestidad, es muy difícil en un país, y nosotros somos un gobierno de coalición, poder lograr que todas las sintonías que suenan tengan una misma música, digamos. Entonces es difícil lograr esa ecualización tan fina en contextos complejos de la macroeconomía, de los acuerdos de endeudamiento, los compromisos que la Argentina toma en cuanto a su política fiscal. Entonces, todo lo que implica pérdida, entre comillas, ¿no? Una pérdida de la capacidad recaudatoria, golpea en otros efectos de la macro y de los acuerdos que la Argentina ahora, por ejemplo, tiene con el fondo. Es muy difícil porque nosotros podemos analizarlo muy desde lo sectorial, desde lo cual estamos totalmente de acuerdo en el sector, digamos, vinculado al desarrollo de la construcción, pero el que lo mira más desde la política fiscal, hemos tenido reuniones con Marco del Pont, con gente del equipo económico, gente del Banco Central, siempre le hemos planteado miradas que van en esta dirección. Y después, bueno, encontramos también los condicionantes que los decisores de las políticas macroeconómicas tienen. Yo creo que trabajamos mucho también en la emergencia, ¿no? Todo este tiempo. Y eso de trabajar en la emergencia hace que estos proyectos que tienen una visión de futuro y necesitan que le pongamos horas, hombre y demás, tal vez no están en la prioridad de los que tienen que tomar otras decisiones para la emergencia. Te voy a dar un ejemplo, en el caso de alquileres. En su momento nosotros armamos una mesa con AFIP donde planteábamos la idea de lograr incentivos fiscales para la registración de los inmuebles. Lo hemos charlado también. ¿De los contratos? De los contratos, perdón. Que no sea un castigo aquel que registre un contrato de alquiler, sino que logre un incentivo que a su vez pueda generar que este sistema, porque lo mejor que nos puede pasar es que esto se blanquee, ¿no? Y bueno, pues bueno, eso es un planteo, nosotros lo hicimos institucionalmente, lo hicimos convencidos que es necesario, pero como te decía recién, la emergencia en la Argentina, y lamentablemente somos un país
que está muy acostumbrado a vivir en la emergencia, trabajar en la emergencia y decidir en la emergencia. Bueno, esperemos que haya un punto de quiebre, de inflexión en la historia y nos permita decidir cuestiones a largo plazo con criterios de consensos básicos, necesarios, que la discusión política es una discusión de las cosas que le preocupa, ¿no?, al ciudadano de a pie, ¿no? Y esto es parte de lo que nos preocupa. Gracias. Álvaro, vuelvo a vos dos palabras más. Nada, estás en un espacio político contrario, obviamente, al de Luciano, pero con expectativas y vocación de volver al poder 2023. Podrá pasar o no, pero seguro es la expectativa que políticamente te corresponde y tendrán. Y me imagino que estarás en el espacio que debate sobre qué habría que hacer o qué harían para nuestro sector si eso ocurriera. ¿Alguna idea al respecto? Sí. Es decir, nosotros venimos convencidos de que nosotros todo el tiempo tenemos que generar condiciones para que al otro le vaya bien. Obviamente, como dice Luciano, eso en algún punto hace tensión o equilibrio con lo posible a nivel gobierno, pero esa dualidad, estamos tan acostumbrados nosotros en el país a poner todo en dualidades que a veces nos quedamos como esto o esto, y creo que tenemos que ponerle mucho ejercicio creativo a salir de los problemas por arriba y insisto con esto de crear nuevas herramientas. Nosotros en general creemos que lo necesario para gestionar lo que viene no necesariamente está inventado, ¿no? Es decir, no necesariamente la plusvalía, las herramientas que conocemos para la gestión urbana son aquellas que nos van a permitir gestionar el desafío del futuro. Sobre todo en un país que nos propone todo el tiempo estar a la vanguardia arrancamos todos hablando de un montón de mecanismos porque no tenemos un crédito bueno en la cadena. Si tuviésemos un crédito bueno en la cadena y demanda genuina al final, a la cual podemos satisfacer, hay un montón de cosas que hacemos que hoy no estaríamos haciendo ni discutiendo. Con lo cual, eso tampoco creo que nos tiene que encontrar resignados, con decir, bueno, hasta que no haya crédito no vamos a poder. En la ciudad lo que más creo que es visible y tenemos seguramente la voluntad de escalarlo en el futuro, es esta idea de la articulación público-privada. La articulación, digamos, demostrando que la inversión privada para beneficio público es posible. Y en eso yo creo que hay un desafío en ambos sectores. Por un lado, en el sector público, para generar condiciones transparentes, abiertas, previsibles para que el sector privado apueste. Y por otro lado, que el sector privado genere esa externalidad positiva hacia el resto de la gente, o sea, no hacia el sector público, sino hacia el público, ¿no? Que es que el vecino o la vecina de la ciudad se va beneficiado por aquel instrumento que generamos para articular entre nosotros. Yo le voy a poner un ejemplo que es muy propio de nuestra gestión, que es los convenios urbanísticos. Los convenios urbanísticos, como decía, Luciano le llamó consorcios, porque en el resto del país se llaman así, pero básicamente... Controvertidos. Controvertidos, en el fondo tienen un objetivo que es generar externalidad pública a partir de proyectos privados. Es decir, por ponerlo fácil, un terreno privado de un determinado proyecto necesita tener una norma diferente a la que tiene porque, insisto con esto, la norma general en una ciudad preexistente no necesariamente siempre es lo adecuado. El CUR es una norma general, pero hay preexistencias donde la norma general y la preexistencia tienen una oportunidad de mejora. Y eso, que en el pasado, por diferentes motivos, se le llaman excepciones y tienen una mala reputación, siempre y cuando sea una excepción para mejorar la condición actual, para nosotros es bueno. Si eso existe, hay un beneficio para el sector privado. Y ese beneficio tiene que ser contraprestado de manera equivalente y transparente para el beneficio público. Y en la ciudad está lleno de esas oportunidades. Por supuesto, nosotros allá por el 2021... planteamos una convocatoria abierta explicando esta herramienta con un decreto del jefe de gobierno
que seteaba las condiciones tanto para calcular las contraprestaciones como para explicar que la norma tiene que verse mejorada, y se presentaron 112 propuestas. 112 propuestas que en su mayoría proponen entregar, por ejemplo, tierra pública. Entonces, para nosotros, en nuestra cabeza, la discusión de la tierra pública es una discusión que es, si vos perdés 1 metro cuadrado de tierra pública, entonces sos casi un traidor a la patria, cuando en realidad nosotros decimos, no es tan importante lo que vos entregás, si aquello es para generar más. Básicamente es el concepto de banco de tierra, que no es conservar lo que tenés, sino movilizar el activo para aumentarlo, que es lo que hacen los bancos. Las cajas de seguridad mantienen lo que tenés. Los bancos movilizan tu activo y con esa movilización lo aumentan. Entonces, por un lado, creo que hay que tomarse el tiempo de echar por tierra un montón de axiomas que soy docente universitario y que venimos repitiendo desde que yo soy estudiante, que las escucho, que no necesariamente los hemos puesto en crisis, ¿no? Un montón hay. Buenos Aires le da la espalda al río, cosa que yo creo que no es cierta. Nos llamamos porteños, tenemos un puerto, crecimos de cara al río. Y la diferencia es que, digamos, en un tiempo es como, teníamos la primera fila del teatro y se nos colaron, ¿no? Se nos colaron. No quiere decir que nos dimos vuelta, quiere decir que se nos colaron. ¿Qué se nos colaron? Las infraestructuras producto de la revolución industrial, el tren, el puerto, el aeropuerto, un montón de cosas. ¿Qué es diferente darle la espalda? Que es, ok, no estamos más en primera fila, pero es diferente darle la espalda. Y si entendemos que el problema es diferente darle la espalda, que es que la solución no es darse vuelta, es avanzar, entonces vamos a proponer proyectos que nos pongan de vuelta en la primera fila. Entonces, insisto, hay un montón de axiomas que un montón de personas damos como ciertos y trasladamos a la gente que son falsos. Y creo que gran parte del trabajo que tenemos en la ciudad es derribarlos, como por ejemplo que la articulación público-privada es mala. Producto probablemente de la mala ejecución en el pasado, probablemente de los malos acuerdos, poco transparentes, con herramientas que no necesariamente le mejoraron la vida a la gente. Ok, pero no es cierto que no sean buenos en el futuro. Yo creo que, y lo dije al inicio de la apertura, creo que lo mejor que veo acá es que, así como en la pandemia, se nota una cohesión como un espíritu de cuerpo en un sector que es muy pujante para el país, pero que además se lo percibe todo junto. Y además lo digo porque me percibo adentro de ese sistema, ¿no? O sea, yo, como dije antes, soy arquitecto, estuve casi en todos los eslabones de la cadena de valor en mi carrera del desarrollo urbano, y ahora en un rol de funcionario que, mirando la cadena de valor, digo, la tenemos que entender bien y poder hacer las cosas distinto para tener un resultado distinto, porque todos repitiendo de vuelta lo que repetimos hace 20 años no lo vamos a cambiar. Obviamente, vos dijiste, la única acotación que hiciste en toda mi exposición fue controversial. Entonces digo, sí, por supuesto, es incómodo. Y muchas veces hay que sentarse a explicar y dar las peleas. Porque muchos de ustedes, además, deben tener amparos en sus proyectos porque alguien les dijo que eso está mal. Y no necesariamente es así. Entonces, por lo menos de este lado van a encontrar un gobierno dispuesto a dar la pelea y a dar la discusión de que el desarrollo siempre es bueno. El buen desarrollo es aún mejor. Y eso obviamente es un desafío conjunto, ¿no? Porque todos saben que no necesariamente todos los desarrollos son buenos y que no necesariamente el desarrollo es una mala palabra, todo lo contrario. Con lo cual, de mi lado, siempre van a encontrar a alguien de su lado para hablar de futuro y de generar instrumentos para que cada vez les vaya mejor. Gracias. Luciano, 3 palabras porque tenemos que cerrar. Un aplauso. Che, suponiendo que por alguna cosa que ojalá suceda, la urgencia, digamos, vaya bajando y estemos más pisando desde lo macroeconómico político sobre bases más sólidas, después del 2023, si te tocara seguir vinculado, pensando en un mediano plazo, vinculado al sector público y a nuestro sector en particular, digamos, ¿cómo lo estás viendo más allá de la urgencia cotidiana, suponiendo que ojalá sucediera, ¿no? Sí, a mí lo que más me preocupa pensando en el futuro es la demanda, ¿no? Digo, yo creo que para la oferta siempre va a haber
expectativas que lo podamos mejorar e incluso el mismo sector tiene el dinamismo necesario para poder fortalecerse. Pero la demanda claramente tiene que ver con un modelo, no solamente en Argentina, en el mundo, donde la inequidad, donde la desigualdad se ha venido profundizando cada vez más y después de la pandemia ha quedado mucho más expuesto esto. Entonces, yo la primera pregunta que me haría y les haría es, ¿mercado para cuántos quieren? Lo máximo posible, ya te respondí. Bueno, si es para lo máximo posible, el desafío va a ser mejorar las condiciones del poder adquisitivo del salario, va a ser poder lograr que tengamos instrumentos para que el asalariado vinculado a la mejora del poder adquisitivo pueda acceder a estos bienes que genera el sector, y desde el sector del Estado es profundizar estos modelos que tienen que ver con lograr ser coherentes y ser consistentes en las ideas. Nosotros tenemos que expresar un modelo de gestión urbana de la cual necesitamos de la ciudad, necesitamos de las provincias, de los municipios. Y para eso tenemos que tener 4 o 5 acuerdos básicos. Bueno, yo comparto la gran mayoría de las cosas que decía Álvaro, de cómo hay que plantearse el desarrollo a partir de los nuevos desafíos, y el Estado Nacional tiene que acompañar a esas provincias y esas ciudades que estén dispuestos a tener esos acuerdos básicos con nosotros para que los recursos del Estado Nacional se complementen con los que puede generar el sector privado a partir de que las decisiones administrativas, las decisiones de gestión y los programas que lleven adelante las jurisdicciones vayan en la misma línea. Tenemos que cerrar. A mí me da mucho orgullo que esto haya sucedido. De verdad me da emoción. Es verdad, acá no tenemos presente al presidente de la Nación, ni al presidente o a la presidenta del principal partido de la oposición. Somos los que estamos. Tampoco este es el sector más importante de la Argentina. Somos los que somos, ¿verdad? Pero si desde este microsector sucede esto, que es que yo no vi la grieta. ¿Dónde está? No está, ¿no? O sea, hoy no estuvo, ¿no? No, de verdad, me da mucho orgullo. Así que merecen un gigante aplauso. Gracias. Así despedimos a los integrantes que nos acompañaron, Álvaro y Luciano.